Hay muchos elementos que caracterizan a One Piece, pero si hay algo que en especial lo caracteriza por excelencia, son los poderes tan característicos que existen dentro de su mundo, siendo el más peculiar, el que más juego da en la obra, el poder de las Akuma no Mi. Un elemento del cual suma muchos puntos a la obra y que sin ella evidentemente no podríamos comprender de la misma manera la serie tal y como la vemos hoy por hoy, ya que son un foco de curiosidad, intriga, misterio y el desarrollo de los personajes consumidores de dicha fruta del diablo. Hoy me gustaría hablar de los 7 mejores usuarios que hemos visto por el momento y a día de hoy en la historia de One Piece. Aquellos que tanto por el nivel de complejidad de su fruta como por el manejo con el que se desenvuelven con ella le hacen ser precisamente los usuarios más destacados dentro de todo One Piece. 7 personajes que marcaron un antes y un después en el manejo de la fruta del diablo y que aun siendo un desarrollo complicado consiguieron lo imposible y lo impensable. Cabe destacar que hay usuarios excelentes que, sin tener al 100% seguro demostrado su despertar, han demostrado ser mejores usuarios que algunos que consiguieron llegar a dicha fase de su poder. Así que Nakama, habiendo aclarado esto, vamos a hablar de los 7 mejores usuarios de Akuma no Mi. No sé antes pedirte que me ponga en la caja de comentarios para ti cuáles son esos 7 personajes que merecen la pena decir que son los mejores usuarios de Akuma no Mi en todo One Piece por el momento. De paso, regálate un like a ver si este vídeo llegamos a 1000 likes y suscríbete a mi canal. Misión llegar a 100.000 Nakama, si sigues con tu apoyo lo voy a conseguir, así que Nakama, brindamente apoyo, vayamos juntos en la Octale, que ojo, últimamente le estáis metiendo un tirón increíble. Estamos muy cerca de llegar a los 51.000 Nakamas, así que súbete a bordo y vayamos juntos a la Octale. En el puesto número 7 he metido a Katakuri. Sin duda alguna, el comandante Dulce merece un puesto en este top. Ha demostrado ser con creces uno de los mejores usuarios de Akuma no Mi, no solo por haber logrado el despertar de su fruta, sino por ser capaz de darle una versatilidad única que tan solo alguien con su capacidad podría hacerlo. La Mochi Mochi no Mi es de esas habilidades que las ves de primera y sabes que no son un gran baluarte a destacar, pero cuando acaban en las manos adecuadas, incluso una hoja de papel, se puede volver peligrosa. Y eso mismo sucede con Katakuri, la Mochi Mochi no Mi. Un poder perfeccionado y perfectamente combinando en armonía con el poder del haki de observación avanzado del usuario, que le permite hacer de su habilidad su mayor escudo, siendo intangible como si de un usuario logia se tratase aún golpeándolo con haki. Las propiedades de la Mochi Mochi no Mi hacen que el usuario que la maneje tenga ciertas ventajas y comodidades, pero está claro que eso por supuesto depende en total medida de la imaginación del usuario, y Katakuri supo sacar de su paramecia y sus capacidades de combate un excelente nivel. Sin duda alguna, Katakuri merece un puesto en este top como uno de los mejores usuarios de Akuma no Mi, sin lugar a duda. En el puesto número 6 he decidido poner a Don Quijote de Doflamingo. Bastante tiempo atrás ya que era Dressrosa, que parece ayer cuando Luffy derrotó al demonio celestial y no, han pasado ya muchos años. Doflamingo es el perfecto ejemplo no solo de la presentación oficial del despertar de las paramecias, sino además de cómo una fruta que, como pasa en el anterior ejemplo, puede parecer a priori bastante inútil en manos normales. En las manos adecuadas te la hacen parecer de las mejores frutas de todo One Piece. Y lo mejor en el caso de Doflamingo como usuario no era solo el haber conseguido el despertar, sino todo lo que además era capaz de hacer. Manejando la Ito Ito no Mi, Doffy hizo de Dressrosa un infierno particular, enjaulando a todos los habitantes y visitantes de la isla, y condenándolo a muerte mientras él lidiaba una pelea contra la peor generación, mientras ordenaba a un clon luchar contra ellos, y además mientras recibía daño interno se aplicaba primeros auxilios para salvar su vida. Sinceramente, haber llegado a todo esto antes de haber mostrado su despertar demuestra que Doflamingo estaba a un nivel en cuanto a manejo de Akuma no Mi pocas veces visto, dejando en claro que un buen usuario nuevamente no es solamente el que consigue llegar al despertar, sino aquel que sabe aprovechar al máximo los recursos de su poder, y en ese aspecto Doflamingo tengo claro que era un maldito genio. El hecho de haber sido capaz de hacer todo lo que hizo avalan las palabras que estoy contando en este vídeo, y dejan en claro que fue gracias a eso que realmente pudo durar un buen rato más en la pelea, gracias a ser mucho más que un grandísimo usuario. En el puesto número 5 he puesto a Sir Crocodile. Para muchos está claro que es uno de los referentes de las frutas del diablo y para otros uno de los grandes desapercibidos cuando hablamos de este aspecto de las Akuma no Mi, pero él fue realmente el primero que nos introdujo el despertar en la serie,
precisamente en el arco de Impel Down. Su vasto conocimiento de la fruta del diablo y tal y como él afirma y nos confirma en Arabasta, su perfecto manejo de la Suno no Mi lo hacen ser uno de los usuarios más peligrosos y poderosos sin lugar a dudas, y más aún teniendo en cuenta en el punto de la serie donde nos encontramos ahí. Si hay un punto a favor para un mayor desarrollo de Crocodile es precisamente este mismo, el cómo supo manejar a la perfección en un momento de la serie en la que el despertar ni siquiera existía, que era campo, su propio poder. Crocodile demostró en aquel entonces estar a años luz de Luffy en cuanto a manejo de habilidades, y todos somos conscientes de que esa pelea para nada le hizo justicia al personaje, y eso sucede también en muchos casos en los que conforme avanza la trama vemos cómo realmente el potencial de esos personajes se ve mermado por su pronta introducción en la serie. Probablemente además, sin llegar a decirlo explícitamente, él sea el primer usuario despertado mostrado en la serie, no solo por sus conocimientos y cómo se desenvolvía en aquel entonces, sino por cómo ya incluso Marineford era capaz de evitar hilo de Doflamingo al cuello por accionamiento automático de su habilidad. Aunque es más probable que o bien Doffy no usase Haki, o bien Croco usase Haki de observación, cosa muy probable teniendo en cuenta en el presente, en el punto en el que se encuentra, y además teniendo en cuenta que el Haki de armadura ya estaba introducido en Marineford, tampoco descartaría que Doffy fuese con esa intención. En el cuarto puesto he puesto a Luffy. Un genio entre los genios. Ese es Luffy. Lo que más me jode a nivel personal de su despertar es cómo precisamente ya muchos echan por tierra todo lo que le ha costado llegar hasta ahí y tan solo se quedan con la realidad de la fruta. Cosa que hasta ese entonces todo el mundo pensaba lo mismo de que la Gomu Gomu era una fruta mediocre en unas manos perfectas. Fue decir la verdad de la fruta y parece que muchos se olvidan de todo lo que Luffy fue capaz de conseguir. Y no, debería de servir más como referencia para tener constancia de que realmente llegar a ese punto, teniendo en cuenta la habilidad que realmente es una completa odisea. Antes del despertar, Luffy demostró tener numerosos recursos en cuanto a combate se refiere, precisamente por la imaginación que él tiene. Por imaginación no puede quejarse, ya que Luffy era alguien que de cualquier pequeña referencia la aprovechaba a su favor para sacar su siguiente ataque. Ha sido capaz de exprimir el potencial antes de llegar al despertar como muy poco usuario, y ya con el despertar llegó al techo de lo que puede llegar alguien con su poder, cosa que de seguro, en el caso de Luffy, lo romperá. La fruta en sí, en otras manos, sería lo que era antes, una fruta mediocre, una más del montón, y que no cualquiera tiene la capacidad de desarrollar a tal magnitud. Tuvo que ser Luffy quien llegó a sacarle la totalidad del jugo a una habilidad que tenía mucho por revelar, ya que todo estaba escondido y por exprimir. Por eso mismo, por no olvidar la trayectoria de todo lo que este genio ha conseguido y todo lo que ha tenido que sufrir para llegar hasta aquí, siendo probablemente la fruta que más recursos le han llegado a sacar, merece la pena ponerlo en órbita y que no lo olvidamos nunca. Y evidentemente, ahora mismo creo que Luffy está en este puesto, pero que está por seguro que conforme avance el tiempo, que no creo que pase mucho tiempo para que Luffy vuelva a crecer puestos en un vídeo de este tipo. Por este mucho se me van a echar encima, lo tengo muy claro, por este mucho se me van a tirar. Pero para mí, el tercer mejor usuario en la actualidad es Kaido. Uno de los grandes apaleados en este aspecto, porque técnicamente no se nos ha dicho que despertó su fruta en ningún momento. Pero parece que a todos no hace falta que nos remarquen en la cara, en un texto enorme, que realmente es un despertar. Y aún así, en caso de no serlo, no se puede olvidar todo lo que Kaido ha llegado a conseguir en todo momento. Con el poder de su habilidad, cualquier usuario normal y promedio como mucho te es capaz de sacarte las tres formas y a volar, que es lo que generalmente se espera de un usuario Zoan. Sin embargo, en el caso de Kaido, aún sin habiéndonos dicho literalmente, oye chicos, soy un usuario de despertar, hay indicios claros de que puede ser un usuario de despertar, y si no lo es, realmente es alguien que sabe aprovechar mejor que nadie sus propios recursos. Kaido sabe perfectamente en su forma bestia aprovechar diferentes ataques y diferentes condiciones que no cualquiera ni cualquier usuario con su poder podría hacer, siendo capaz de dominar diferentes elementos e incluso siendo capaz de replicar un escudo de su forma bestia con el propio fuego que genera. En cuanto a manejo de la forma híbrida, nos dejan claro que con la cantidad de recursos que tiene, siendo además capaz de crear las nubes que mueven la isla, las Homuragumo, sin necesidad de ponerse en su forma bestia, dejan en claro que Kaido era un usuario realmente excelente.
además de moverla a la par que iba peleando, con lo cual yo creo que punto y aparte. Creo que en el caso de Kaido tenemos muchas evidencias para pensar en que realmente no solo es uno de los usuarios que ha despertado su fruto del diablo, sino que además es uno de los mayores en cantidad de recursos que ha podido demostrar en la serie, teniendo en cuenta que por mucho que sea Zoan mitológica, realmente hace falta exprimir al máximo tu poder para llegar a todo lo que Kaido ha conseguido llegar. Un usuario con una resistencia extrema, una fuerza absurda, unas capacidades físicas únicas y que potencia al máximo todo el jugo posible de la Uo no Mi modelo serio. Yo creo que queda bastante en claro que realmente, pese a que técnicamente no nos dijesen, oye chicos, es un usuario despertado, realmente Kaido tiene todo para que realmente sea un usuario con el despertar aplicado. Es por eso mismo, por todo lo que hemos visto con Kaido, que para mí queda en claro que merece el tercer puesto en este vídeo. El segundo puesto diría que para muchos va a ser una auténtica sorpresa porque muchos no se lo van a esperar aquí. Pero creo que merece la pena hablar de él, hacer mención de él, y muchos comprenderéis el por qué lo pongo aquí. Shirohige. Casi nunca lo verá como uno de los grandes mencionados en los top de mejor usuario y es normal. No le dio mucho tiempo a demostrarnos nada con respecto a la Gura Guru no Mi, y sin embargo, con lo poco que hemos visto de él, creo que lo justo es ponerlo en órbita, lo justo es ponerlo en este lugar sí o sí. ¿Por qué debería poner a Shirohige, un personaje que en cuanto a manejo de la Gura Guru no Mi no nos pudo mostrar demasiado en el segundo puesto, teniendo personajes como Law o Kid como otros personajes que son ejemplos de muy buenos usuarios? Precisamente por la complejidad de la Gura Guru no Mi y la poca compenetración con la forma de ver la vida por parte de Shirohige. Son dos cosas que se contrarrestan totalmente. Shirohige da un valor incondicional a su familia, a sus hijos por encima de todo, y en un contexto como es la guerra de Marineford, demostró ser un usuario que, teniendo la paramecia probablemente más destructiva de toda la obra, supo manejar a la perfección para evitar con su poder perjudicar a los suyos, aun siendo un casi 100% seguro que de seguro que por efecto colateral te puede llevar a alguien por completo. La Gura Guru no Mi en unas manos totalmente descontroladas ya hemos visto que no sirve de absolutamente nada. Una fruta que solo causa destrucción, pero también lleva por delante lo que no quieres que se lleve. Kurohige, una vez la obtuvo, demostró, como es normal, ser el ejemplo de esto mismo que os estoy comentando. Sin embargo, Shirohige durante una guerra que casi gana, supo manejarla a la perfección, aun sabiendo lo difícil que puede llegar a ser en medio de una guerra y sin llegar a perjudicar a ninguno de los suyos. Para mi gusto, la Gura Guru no Mi es una de las frutas más difíciles de manejar, y Shirohige era el usuario idóneo para ingeniar maneras de usarla para no dañar a los suyos, y probablemente además la haya llevado a niveles que muy poca gente y muy pocos usuarios podrían llegar a hacer. Y para mí el top 1 tiene que ser Kurohige. Por excelencia, es inevitable pensar que el usuario de dos frutas del diablo por el momento no iba a ser el top 1. Ya antes del tema, Skip era un perfecto conocedor de las frutas del diablo, sus potenciales, debilidades, y por eso puso el foco en la Yami Yami no Mi y demostró ser un usuario excelente, estando ya ahí a una altura increíble. No quita que su exceso de confianza le llevase a situaciones feas realmente, pero lo que está claro es que siendo las frutas su mayor punto a destacar, que evidentemente va a ser con casi total seguridad el mejor usuario de la fruta del diablo y aquel que va a hacer que Luffy llegue a un punto más allá. Y lo mejor de todo es que se le añade el handicap de manejar en el mismo momento dos frutas del diablo a la vez a la perfección, ya que como comentábamos antes, la Gura Guru no Mi y Shirohige en cuanto a compenetración, como era Shirohige, mucha compenetración realmente no había, pero luego llega alguien con la personalidad de Kurohige, alguien mucho más caótico, alguien mucho más peligroso, y evidentemente el manejo de una fruta como la Gura Guru no Mi se incrementa. Y ser buen usuario y tener grandes recursos del despertar, muy probablemente de dos habilidades que manejas a la par, eso te hace ser único. Único. Sé y soy consciente de que por el camino me dejo atrás numerosos personajes que han llevado su habilidad a un punto más allá. Y sí, sé que quizás tengan cabida en este vídeo, pero considero que en este vídeo, para mi gusto, he puesto para mí a los 7 mejores usuarios. En el camino quedan atrás personajes como Enel, personajes que han demostrado, pese a la poca presencia en la serie, teniendo en cuenta en el momento en el que entraron, un manejo increíble. O personajes como Cracker, que también
fueron grandes usuarios de la serie. También tenemos el caso de Loy Kid, ya mencionado en este vídeo, y que han despertado su fruta. Pero para mi gusto, hay personajes que están por encima de lo que han demostrado estos dos. También está el caso de Kaku y de Lucci, otros dos personajes con el despertar, pero en sí, esto es un vídeo que para mí entran solamente los 7 mejores usuarios y no vamos a hablar de una tier list de los mejores usuarios de todo One Piece. Eso quizás entra para otro vídeo en el que vosotros decidís si queréis que lo hagamos o no lo hagamos. Así que por mi parte, poco más que comentar, Nakama. Espero que os haya gustado el vídeo, de ser así, dejad un maravilloso like, que no cuesta nada suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así que Nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakama. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.